Hoy vinimos a visitar el bonito y pintoresco pueblo de Van, una importante ciudad amurallada desde la época romana. Desde el puerto que está junto a la muralla comienza mi recorrido y como se puede ver, hoy en día está lleno de yates y barcos, pero solía ser un puerto comercial clave que conectaba la ciudad con el resto de Europa. Las murallas que rodean la ciudad fueron construidas en el siglo III y se conservan en gran parte rodeando el casco antiguo. Mientras caminamos por el centro histórico podemos ver muchas casas de entramado de madera, algunas de ellas inclinadas y con colores vivos. Estas casas datan del siglo XV y XVI y muestran el típico estilo arquitectónico de la Bretaña medieval. Estas casas inclinadas de entramado de madera fueron construidas utilizando una técnica llamada voladizos. Una característica de estas casas medievales es que cada piso es un poco más ancho que el de la planta inferior y esto les hacía ganar espacio y proteger las paredes de la lluvia y la nieve. Esta catedral, de estilo predominantemente gótico, comenzó a construirse en el siglo XIII y no se terminó hasta el siglo XIX, lo que explica la mezcla de estilos arquitectónicos debido a las diversas fases de construcción a lo largo de los siglos. Esta iglesia alberga las reliquias de San Vicente Ferrer, un dominico español que murió en Van y se convirtió en santo patrón de la ciudad. El interior de la iglesia me llamó la atención, ya que la nave central no cuenta con los bancos típicos, pero quizás te hace ver con mayor claridad la amplitud del lugar, detalles y los coloridos vitrales.
Uno de los rincones más pintorescos de Vannes es este antiguo lavadero construido a lo largo del río Marlo, donde las mujeres venían a lavar la ropa en tiempos pasados. Es un lugar tranquilo, rodeado de vegetación y con vistas a la muralla. Estos jardines se encuentran justo al pie de la muralla y ofrecen un espacio verde donde locales y turistas disfrutan paseando. Desde aquí puedes tener unas vistas magníficas de la ciudad amurallada y los lavaderos. Ahora llegamos al pequeño pueblo de Sainte-Mère-Église, que no te puedes perder si te gusta la historia. Es un lugar destacado debido a su papel crucial durante el desembarco de Normandía en la Segunda Guerra Mundial. Se convirtió en uno de los primeros en ser liberado por las fuerzas aliadas durante la Operación Overlord. La ubicación de Sainte-Mère-Église era estratégica, ya que se encontraba en una ruta clave entre las playas de Uta y Omaha, lo que la convirtió en un objetivo crucial para los paracaidistas aliados que fueron lanzados sobre Normandía la noche anterior al desembarco.
Uno de los relatos más icónicos de Sainte-Mère-Église es el del paracaidista John Steele, un soldado estadounidense que durante el salto nocturno quedó enganchado en la torre de la iglesia. Estuvo colgado durante horas haciéndose el muerto para evitar ser detectado por las tropas alemanas. Fue capturado, pero logró escapar y reunirse con las fuerzas aliadas. Hoy en día, una esfinge de un paracaidista cuelga de la torre de la iglesia, recordando la valentía de Steele y sus compañeros. Esta iglesia de estilo medieval y construida en el siglo XI es el lugar más emblemático del pueblo. Es famosa no solo por el incidente de John Steele, sino también por sus vitrales que muestran paracaidistas descendiendo del cielo. Estos vitrales instalados después de la guerra son un tributo tanto a la fe como al sacrificio de los soldados aliados. Aunque este pueblo cuenta con 1.600 habitantes, ha sido un impacto cultural significativo, siendo retratado en varias películas y series sobre la Segunda Guerra Mundial, como El Día Más Largo, que dramatiza los eventos del día D, incluyendo el incidente de John Steele. Este museo es uno de los principales atractivos del pueblo y está dedicado a los paracaidistas estadounidenses. El museo ofrece una visión completa de sus operaciones y contribuciones, incluyendo artefactos históricos como uniformes, armas y el planeador Waco CG-4A, lo que proporciona una inmersión profunda en la historia. Y hasta aquí nuestro recorrido por Sainte-Mère-Église y Vannes. Espero lo hayan disfrutado tanto como yo. Los invito a suscribirse si aún no lo han hecho, a dejar un me gusta y a comentar si ya conocían estos dos pueblos. Nos vemos en nuestro próximo video. Hasta pronto.